Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de la guerra de Troya, porque han estado viendo una tablilla hitita que tiene canciones luditas. Estamos en el bronce final y bueno, esa tablilla lo que pasa es que posiblemente nos dé otra visión de lo que fue la guerra de Troya, ya que quieres que no, Homero pues era un poeta. Me parece que la guerra de Troya fue en el 1200, 1300 por ahí, y me parece que Homero la cantó, calculan aproximadamente el 700 antes de Cristo. Realmente la huella filológica antes se pensaba que era una fantasía, ¿no? Hasta que llegó Schliemann, que era un arqueólogo de la modernidad, un señor, un alemán que se había enriquecido, he hablado muchas veces de, con el gobierno o con el tráfico, con el comercio, con los rusos, etcétera, millonarios, que eran los que poco menos que trabajaban en aquella época en la arqueología, porque eran los que tenían dinero, como Evans en Creta. Y siguiendo a Homero, pues Schliemann encontró pues montones de cosas y a partir de ahí hubo que tomarlo en serio. Pero después se ha visto sus métodos eran muy poco recomendables porque era pico y pala, pero no se le puede criticar porque es lo que hacían en aquella época, pues yo que sé, Luis Siret, lo hacían todas, Evans, en fin. Pero también lo único bueno que tiene todo esto es que a partir de entonces la disciplina de la arqueología, digamos, abrieron una vía muy interesante. La disciplina de la arqueología no ha hecho más que crecer y tomar forma hasta llegar a lo que soy, que es una maravilla. Entonces, pues tienen en cuenta los estratos, etcétera, y no destruyen, porque muchas veces esas cosas que parece que tienen poco valor nos aportan muchísima información. No todo es encontrar tesoros perdidos a lo Indiana Jones, que está muy bien por otro lado para el gran público, pero realmente la información, cuando vandalizan los yacimientos, se pierde muchísima información porque destruyen estratos y conocimiento que podíamos haber tenido de ellos pues desaparece. Bueno, y ahora si os hablo de la guerra de Troya. La guerra de Troya, Homero nos da una visión, la suya, lo cual es parcial. Entonces, esta tablilla lo que puede que aporte es otra visión que es muy interesante, porque la guerra de Troya sigue siendo una incógnita. Troya está ahora mismo en Turquía, tenía un lugar estratégico por el cual se cobraba un canon, entonces era un chollo para cualquiera conquistarlo, con lo cual era bastante codiciada. Voy a ver si os cuento la tablilla. Eh, este artículo proviene de Oxford, investigador de Oxford, y que después me decís que hablo sin acento. y eh, Me parece que se titula ¿Puede una tablillitita contarnos otra guerra de Troya o algo así? Es muy interesante. Para quien haya leído la Ilíada, es que no haya leído, les recomiendo que la lea. Pueden ver cómo cuando Homero nombra a Odiseus, no lo pone el number one, lo pone el 19. Lo pone en el puesto 19 en el ranking total. Y no sé, hay cosas que son muy curiosas. ¿Cómo se llama? Yo qué sé, yo me acuerdo de Aquiles, pies alados, ¿cómo era? Los epítetos, ¿no? De la Ilíada. Es para leerla despacio, no es una obra para leérsela así al tirón. En fin, pero quien no quiera leerla, por lo menos que se vea un cómic o algo así, que siempre acaba enganchando. Y siempre hay que leerla más de una vez. Bueno, voy a contaros esta tablilla del bronce tardío de la guerra de Troya, de los hititas. Los hititas hay que recordar que son el imperio, están en Anatolia, del bronce, digamos, del bronce tardío, cuando acontece la guerra de Troya. La guerra de Troya es una de las leyendas más famosas de la mitología griega, pero su historicidad es un poco dudosa, sigue siendo objeto de intenso debate, qué eufemismo, ¿no? Entre los investigadores. Y recientemente ha habido un descubrimiento que ha emergido de los archivos de textos hititas, porque las bodegas de los museos están hasta arriba, de los museos y de las universidades antiguas están hasta arriba, y entonces las nuevas tecnologías permiten hacer una relectura de todo eso. Ya sabéis lo que digo siempre de los formalistas rusos, que cada generación tiene derecho a reescribir su historia. Bueno, esta relectura ha revolucionado la percepción de este legendario conflicto, que solamente nos lo cuenta Homero y no sabemos más. Publicada bajo los auspicios de Michael Bianconi, porque no, de Oxford, la tablilla recién descifrada ofrece lo que podía ser una de las conexiones escritas
más sugerentes entre lo que es la Anatolia de la Edad de Bronce y la tradición épica que culmina con la Ilíada de Homero. Durante muchos años los investigadores cuestionaron la existencia de Troya, de la ciudad de Troya, hasta que las excavaciones de Heinrich Schliemann, que lo contaba en 1873, confirmaron su existencia. Sin embargo, la cuestión de si la guerra realmente tuvo lugar sigue siendo objeto de bastante debate. Algunos académicos, ¡ay, se me mete el ojo! Algunos investigadores lo que argumentan es que ciertos documentos hititas aportan pruebas que respaldan la existencia de la guerra de Troya, pero ¿qué revela estos documentos y cómo se relacionan con lo que es la historia épicas que conocemos? Pues, según los antiguos registros griegos, esta tablilla fue compuesta para ser, me parece que en dáctilo, creo que en dáctilo, con un pie para ser recitada en público. Ya sabéis que estas epopeyas son compuestas en función del neuma. Nuestro neuma son 9 o 11 sílabas, por eso los hispanos y los italianos también tenemos el endecasílabo. Es muy importante porque nuestro neuma, la respiración que exhalamos y que tiene que ver con lo que hablamos, ocupa entre 9 y 11 sílabas. Hay casi un determinismo, ¿no? Bueno, la guerra de Troya fue un conflicto entre el griego y la ciudad de Troya, situada en el extremo noreste de Anatolia. Las fuerzas griegas estaban lideradas por Agamenón, rey de Argos, mientras que las troyanas estaban gobernadas por el anciano Príamo. Se decía que esta guerra fue un acontecimiento de gran magnitud en el que participaron más de 1000 barcos que zarparon desde Grecia. Esto no sabemos si es una exageración o es cierto. A mí me parecen demasiados, pero bueno. Los troyanos no estaban solos, contaban con numerosos aliados. Esto es una guerra mundial de la época de la antigüedad. Contaban con aliados de Anatolia Occidental, incluyendo lidios y frigios. Supuestamente la guerra duró una década, durante la cual, bueno, casi más, lo más bonito del libro para mí y lo más interesante es el lado humano de los héroes, ¿no? Cuando vuelven a casa, que el amante de la mujer asesina al marido cuando vuelve, o yo qué sé, o el mismo Odiseus, todo hay como una segunda parte. Bueno, los griegos asaltan varias ciudades a lo largo de la costa de Anatolia. Dada la magnitud de ese conflicto, cabe esperar alguna corroboración independiente del acontecimiento. El imperio hitita, que domina gran parte de Anatolia en torno a la fecha tradicional de la guerra de Troya, que es el 1200 a.C., ha sido un punto focal para los investigadores que buscan alguna evidencia de la guerra, porque si hubo realmente 1000 barcos, si tuvo tal repercusión, tiene que haber registros yo qué sé, de los historiadores del momento, de los cronistas del momento, ¿no? Entre los hallazgos más significativos están los textos hititas. Se encuentra la mención a la nación llamada Ajiagua. Los lingüistas generalmente coinciden en que este nombre está relacionado absolutamente con aqueos. Esto se pone interesante. El término usado por Homero en la Ilíada para referirse a los griegos. Estos documentos lo que pasa es que sugieren que los Ajiagua eran una poderosa nación del oeste del imperio hitita. Probablemente corresponderían a la Grecia micénica. Uno de los documentos más notables de la carta de Tabagalawa, ¿tú creerlo?, que data del 1250 d.C. Esta carta se refiere a un conflicto relacionado con Bilusa, que la mayoría de lingüistas coinciden en que es la forma hitita de llamar a Ilión. Otro nombre de Troya. La carta dice: el rey de Atir, de los hititas, me ha persuadido sobre el asunto de la tierra de Bilusa, por el cual él y yo éramos hostiles y hemos hecho las paces. Estaban pensando si iban a luchar juntos o qué. Bueno, este pasaje se ha interpretado a menudo como una evidencia de un conflicto entre los hititas y los griegos por Troya, lo que ha llevado a muchos estudiosos a considerarlo una confirmación de la leyenda de lo que fue la guerra de Troya. Pero la carta no utiliza la palabra hitita para guerra, en cambio se refiere a la
hostilidades generales. El reciente descubrimiento de la tablilla, que tiene un nombre alemán impronunciable, yo creo que esta tablilla la tenían, lo que pasa es que la han releído. Añade una nueva dimensión a la comprensión de lo que fue la narrativa de lo que es la guerra de Troya. A fin de cuentas, la historia es un discurso que, digamos, cada generación reescribe, cada generación o cada descubrimiento en cada generación. Da igual, porque en cada generación hay una sensibilidad distinta y hay cambios de paradigma. Bueno, esta tablilla no solo refuerza la dinámica geopolítica de lo que es la Edad de Bronce final, sino también proporciona un fragmento literario sin precedentes que sugiere que siglos antes de Homero existía una tradición poética luvita nativa que abordaba la caída de Troya. La tablilla relata la tablilla será larga, una correspondencia real entre un monarca hitita y Parillamúa. Probablemente es un rey regional o vasallo de Taruisa, Taruisa es Troya en hitita. Hubiera encantado ser asirióloga, lo juro. Hace referencia a un personaje conocido entre los registros hititas que es Atarsillá de Ajiyawa y a sus hijos atacando Teruisa, que es Troya. Esta narración coincide con relatos anteriores donde Atarsilla está representado como un líder de lo bueno a lo mejor. Aqueo en Anatolia. Ay, se me clavan los pantalones la horda. En Anatolia Occidental. Lo que resulta particularmente sorprendente es la inclusión de un fragmento poético luvita al final, ¿no? Al final de la tablilla, que parece describir lo que es la caída de Vilusa. Vilusa es Troya. Este verso aquí, que entra a colación, este verso rítmico guarda parecido con el famoso comienzo de lo que fue la Ilíada de Homero. Canta, diosa, canta la ira de Aquiles. Me lo sé. Bueno, esta tablilla ofrece una visión innovadora de una colección poética en lengua luvita que aparentemente documenta lo que fue la caída de Troya por primera vez. Aunque el texto realmente es fragmentario, revela un ritmo que sugiere, o lo dicho, dáctilo, que sugiere que fue diseñado para la recitación oral. Sus patrones dáctilos, que recuerdan curiosamente al hexámetro de Homero, podrían indicar una tradición épica más extensa que existía en las cortes de Anatolia, posiblemente bastante anterior a lo que es la redacción esta tradición es anterior a la composición de la Ilíada, que es del siglo VII a.C. O sea, es que realmente la Ilíada se escribe 500 años aproximadamente después de lo que fue el suceso. Y esta tradición del reino de Ita posiblemente la recogió Homero, porque en la Ilíada hay más de una mano. Eso es bastante habitual, porque los derechos de autor de la época no daban la cosa para más. Bueno, además el verso poético luvita, que alude a la ira divina y a la destrucción, sugiere similitudes temáticas y estructurales con lo que es la tradición épica griega. Aquí los griegos, como buena potencia, aquí te pillo, aquí te mato, se van quedando con las cosas buenas de todo el mundo. Eso lo hacen todas las potencias, Considerando que Troya estaba situada en Anatolia y que la región albergaba una población bastante diversa y bilingüe, o incluso multilingüe, que incluía hititas, luvitas y varios grupos indoeuropeos, la probabilidad de que una tradición narrativa local en torno a la caída de Troya, anterior a la escritura de Homero, es bastante creíble y ahora está respaldada por esta evidencia. Bueno, la exploración de la guerra de Troya, en particular a través de los recientes descubrimientos hititas, invita a reflexionar sobre lo que es la intricada relación entre el mito y la historia, donde empieza uno y donde termina el otro. La tablilla recién descifrada no solo enriquece la comprensión de lo que fue el panorama geopolítico de la Edad de Bronce final, sino que además reta a reconsiderar lo que es la narrativa que han moldeado nuestra conciencia infantil a la percepción de este legendario conflicto de la guerra de Troya. Al profundizar en los textos hititas encontramos indicios sugestivos de una tradición poética anterior a Homero, obviously, que digo siempre,
porque sugiere que la historia de Troya no fue simplemente un producto de la imaginación griega, sino un relato arraigado en lo que es la memoria colectiva de los pueblos de Anatolia. La referencia a Bilusa y las interacciones entre los hititas y los ajiyawa proporcionan un contexto histórico que bien podría haber inspirado absolutamente los relatos épicos que asociamos con lo que es la guerra de Troya. Sin embargo, es bastante importante abordar estos hallazgos con ojo crítico, porque esta es otra perspectiva. Si bien la carta de Tawagalawa y otros documentos hitita ofrecen perspectivas intrigantes, no proporciona una prueba definitiva al 100% de lo que fue la guerra, tal como lo describe Homero. Y la resolución pacífica que sugiere la carta contrasta bastante con la violenta destrucción de lo que fue la guerra de Troya. Aquí nos faltan elementos para juzgar. Bueno, esta discrepancia lo que pasa es que plantea preguntas sobre cómo evolucionan las leyendas con el tiempo, a menudo, es que fue 500 años después cuando la escribió, por las narrativas culturales y las necesidades de lo que son las sociedades que las narran. Se amañan absolutamente los cantos épicos, las epopeyas se inflan. Eso el Cid, no, algún día, creo que hoy voy a hablar del Cid o mañana, cómo se infló, todo parecido con la realidad, mera coincidencia. Bueno, jamás hubo, ¿cómo se llama? Lo que pasó con su hija nunca pasó, las cosas que él hizo, mentira, porque él era un mercenario, en fin, así. Pero se infló la leyenda. La guerra de Troya sirve como un poderoso recordatorio de cómo la historia y el mito conviven. Se pueden entrelazar creando un rico entramado narrativo que refleja los valores, miedos y aspiraciones de lo que fueron las civilizaciones antiguas. A medida que continuamos descubriendo nuevas evidencias y reinterpretando textos existentes, debemos permanecer abiertos a la posibilidad de que la verdad de la guerra de Troya sea menos plana y muchísimo más compleja, menos previsible que una simple historia de héroes y villanos. La historia de Troya no trata solo de una guerra liberada por una mujer o una ciudad, trata de la perdurable experiencia humana, nuestros triunfos, nuestra capacidad para contar historias. Y los ecos de Ilión, plasmados en las tablillas de arcilla y tradiciones orales, recuerdan que la historia no es un registro solamente estático, sino una narrativa viva en constante evolución. Al reconstruir los fragmentos del pasado, lo que pasa es que no solo buscamos comprender los acontecimientos que moldearon el mundo, sino también conectar con lo que fue los temas atemporales que resuenan a través de los siglos. Bueno, un placer y hasta mañana. Bye.